tal como les dijéramos antes de la pausa, llegó el momento esperado por muchos, los viernes de Quiero Ser Tu Representante, aquí en Síntesis, dándole la bienvenida a Nereida Acosta y a Tommy Terrero, que están aquí conmigo. ¿Cómo les va? Muy bien, la verdad que estos viernes son bien interesantes aquí en Síntesis. Tommy. Bueno, muy divertido, desde la mañana todo el mundo habla de fútbol solamente, así que fíjate cómo es la cosa ahora, desde las 5:30 de la mañana en las redes sociales todo el mundo hablando de fútbol. Es que ahora hay muchos árbitros. Y de hecho felicitamos a la señora Marcela, quien entiendo que ha sido usted quien ha tenido la iniciativa de la sección de fútbol que ha estado aquí en el programa Síntesis, edificando a todas las personas amantes del fútbol y aquellos que no son tan amantes o que no conocen esa disciplina, cómo es que este deporte y amarlo de cara al mundial. Sí, cada vez que llega un mundial, el amor, la afición por el fútbol crece increíblemente. El fútbol en República Dominicana particularmente está creciendo a pasos agigantados. Lo sé porque estoy dentro de lo que es el fútbol de República Dominicana y inicié de la mano del señor fútbol de República Dominicana, que es Jorge Bauger, hace como 20 años. Entonces, eso me da mucho placer. Ver que tenemos una liga profesional, que tenemos crecimiento, que tenemos canchas para alquilarlas, que los muchachos en el colegio se están vistiendo de diferentes clubes ya de República Dominicana y más allá del extranjero. Pero eso es importante y es bonito ver que un país como República Dominicana, donde había ciertas provincias nada más, Moca, o donde estaban los padres salesianos o los padres jesuitas, que son los que introdujeron un poquito lo que es el amor por el fútbol al país, se destacaban en este deporte. Pero ahora están todas las provincias y eso me gusta. Qué bueno. Nos alegramos. Estamos en mundial. Señor, la cara de felicidad que tiene esa mujer, la estamos gozando aquí todos. Bueno, señores, estamos aquí en el espacio de Síntesis. Quiero ser tu representante para que ustedes sepan que no estamos dando seguimiento al mundial directamente. Claro, no, de todo. Todos damos seguimiento a todo, pero en este caso vamos a tener la visita, ya la tenemos, la visita de una persona muy importante, el licenciado Julio Horton. Él es exdiputado del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana y exdirector general de la OTTT, actual Intrant, que está con nosotros el día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias, buenos días, estimada Nereida, Miguel Terrero y Marcela. Gracias por invitarme a este prestigioso programa y buenos días a todo el pueblo que está. Me dicen que es un toque de queda este programa a esta hora. La verdad que sí, siempre los veo desde mi casa. Qué bueno, qué bueno. Bueno, tenemos muchos temas que hablar con ustedes. La agenda nacional, las reformas políticas y candidaturas, ¿por qué no? ¿Verdad? Así es. Así que vamos a darle paso a Nereida, que tiene ya, me imagino, los disparos preparados. No, ¿qué pasa, Marcela? ¿Qué pasa? Bueno, Julio, la verdad es que muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Definitivamente decíamos que usted viene a hablar de su partido, el PLD, viene en representación del expresidente Leonel Fernández, quien ya está tirado a la calle. Háblenos inicialmente de cuál es su posición, Julio Horton, con el respaldo de esta candidatura del presidente Leonel Fernández. Mira, el presidente Leonel Fernández, como líder político, ese es uno de los principales activos que tiene el Partido de la Liberación Dominicana. Ha gobernado el país en 3 ocasiones. Recordemos que en el año 1996, cuando el presidente Fernández llega por primera vez, con apenas 43 años de edad, a dirigir los destinos de la nación, la República Dominicana era un país pequeño en términos económicos,
con un presupuesto que apenas rondaba los 23.000 millones de pesos. Luego el presidente Fernández inicia esa gran apertura con los mercados internacionales y a promover la República Dominicana con inversionistas extranjeros y a dar a conocer este país. Pues se conocía Punta Cana, no se conocía República Dominicana. Luego, entonces, con esa visión que inició el presidente Fernández su mandato, su primer mandato, el país fue creciendo y se impulsaron reformas estructurales en nuestra economía y en la política. Hoy en día ya en los gobiernos del PLD, el PLD ha tenido 6 triunfos electorales entre elecciones presidenciales y las congresuales y municipales, de los cuales 3 ha sido del presidente Fernández y 2 del presidente Danilo Medina. El presupuesto nacional hoy en día está rondando los 800.000 y pico de millones de pesos, pero eso se debe a las políticas públicas de tanto el gobierno del presidente Fernández como el gobierno del presidente Danilo. Entonces, esos 2 gobiernos y la mayoría congresual que ha tenido el Partido de Liberación Dominicana, de la cual yo fui parte, me honré en el periodo 2006-2010, ser miembro de ese congreso como legislador, se impulsaron reformas, 17 leyes que tienen que ver con la reforma al Estado en términos financieros. Se creó la reforma a la DGI, al Ministerio de Hacienda, Tesorería, Contraloría, la propia ley de compra y contrataciones públicas, en fin, para recibir toda la inversión extranjera que está llegando al país y la reforma en el sector turismo. Si vemos cuánto está recaudando el Estado por concepto de turismo, es extraordinario. Nosotros estamos recibiendo ya casi 8 millones de turistas en la República Dominicana. Pero para recibir esos 8 millones de turistas, Leonel Fernández tuvo que conectar todas esas vías en el este, en toda la zona del este, entonces para que los inversionistas extranjeros construyeran la infraestructura de los hoteles, más habitaciones. Entonces, y así mismo lo hizo en la zona norte, en Puerto Plata, en la zona de Samaná. O sea, conectó el país en términos de infraestructura vial para que los inversionistas extranjeros entonces invirtieran en hoteles, y obviamente nosotros tenemos un atractivo como país que es el sol y la playa y el calor humano de los dominicanos y dominicanas. Entonces, de eso se ha tratado, de los gobiernos del PLD. En consecuencia, ahora Leonel Fernández está puntero en todas las encuestas que están realizándose, tanto las locales como las internacionales. Vimos inclusive hace unos 15 días que la revista prestigiosa The Economist en un estudio lo evidencia como el virtual candidato y el virtual presidente de la República. En consecuencia, Leonel Fernández, que es un político acabado, mesurado, que lo que trae progreso para la República Dominicana. El presidente Fernández tiene muchos planes y proyectos que inclusive hemos visto la presentación de RD 2044. Se está planteando construir un metro Santo Domingo-Punta Cana, un metro Santo Domingo-Santiago-Puerto Plata. En consecuencia, esas son obras de infraestructura que por donde quiera que el trayecto de esas obras genera riqueza, generan desarrollo. Y eso es lo que necesita la República Dominicana. Entonces, esa sinergia de los gobiernos del PLD y la unidad del PLD. Porque si Danilo y Leonel no van unidos a las elecciones, el PLD está combinado a perder las elecciones. Es unido. Así como Leonel... quedar fuera del poder totalmente, así después es, de tantos años, ¿verdad? Después de tantos años, claro, porque hasta la belleza cansa. Entonces, el PLD tiene ahora que reinventarse, tiene el presidente Fernández que venir con un nuevo gabinete, con nuevas figuras frescas y que le aporten al país en cuanto a la calidad de las políticas públicas a implementar por ese nuevo gobierno. Entonces, pienso que ahí está la carta del triunfo del PLD, la unidad y el buen candidato con un carisma como tiene el presidente Fernández. Usted que hablaba del fútbol, el domingo pasado el presidente Fernández metió un golazo en la circunscripción número 3, en un recorrido que fueron 3 visitas que hicimos a la circunscripción número 3, a 3 barrios, Capotillo, 27 de febrero y Gualey.
Si fueron 3 se llama hat-trick. 3 visitas. El jugador que mete 3 goles en un solo partido se llama hat-trick y se lleva la pelota. Bueno, pues el presidente Fernández se llevó la pelota entonces. El domingo pasado, en la circunscripción número 3, que se convirtió en un meeting popular. Esas visitas se convirtieron en un meeting. ¿Y por qué? Es la aceptación que tiene el presidente Fernández. La gente salía de sus casas y era como una fiesta nacional la visita del presidente Fernández en esos barrios populares. Bueno, realmente nosotros pudimos, como todo el mundo, pudo ver las fílmicas, los videos de ese momento, que ahí es donde, por eso Nereida dice se tiró a la calle, porque eso es lo que vimos, ¿verdad? Sí, definitivamente, o sea, está haciendo campaña. Hablando de aceptación, estamos viviendo un cambio generacional importante. Desde el primer gobierno del presidente Leonel Fernández hasta la fecha, están entrando una nueva cantidad de nuevos votantes, que en esa época eran muy pequeños o estaban naciendo. ¿Qué quieren comunicar a esta nueva generación de votantes? ¿Cómo quieren ser percibidos? Mira, la nueva generación de votantes que está entre los 18 y 22 años, quiere servicios públicos de calidad, quiere que todos los servicios públicos se puedan hacer a través de un teléfono celular, un móvil, no moverse de su casa, estar conectado 24 horas con internet wifi en todas las áreas públicas. Eso quieren los jóvenes de ahora. Quieren un empleo desde que se gradúan de la universidad, un empleo de calidad. Entonces, eso tiene que garantizarlo el Estado dominicano a esos jóvenes que están saliendo de las universidades ahora. Y además esos jóvenes también quieren que inmediatamente terminan esa licenciatura o ingeniería, esa carrera en la universidad, quieren una beca hacia una universidad del extranjero pagada por el Estado dominicano. El presidente Fernández en sus gestiones envió al extranjero más de 25,000 profesionales a universidades de Europa, de todo Estados Unidos, becados por el gobierno dominicano. Entonces, todos esos profesionales que nunca iban a tener la oportunidad de pagar 30,000 euros o 30,000 dólares por una maestría en una universidad prestigiosa tanto de Europa como de Estados Unidos, valoran esa política pública implementada por el presidente Fernández. Entonces los jóvenes de ahora quieren que esas becas que Danilo la ha incrementado, Leonel la incremente más. Entonces quieren tener acceso a tecnologías. Los jóvenes de ahora quieren capacitarse, quieren incorporarse a la política, pero una política con una nueva forma de hacer política. ¿Tú entiendes que los jóvenes quieren incorporarse a la política? Claro, claro. Cuando usted conversa con los jóvenes, lo que pasa es que usted tiene que decirle, por ejemplo, hay muchos jóvenes que no saben lo que fue el gobierno de Joaquín Balaguer, de los 12 años, lo que fue... Trujillo. Ni Trujillo. Ni Trujillo, mucho menos, imagínense, lleno atrás. Entonces, a los jóvenes usted tiene que entonces darle conferencia a través y enviársela inclusive a través de los medios Instagram, Facebook, Twitter, comunicar con los jóvenes a través de esas redes sociales. Entonces, pero ¿cómo usted lo integra? No haciendo una fiesta solamente para consumir alcohol, como hacen a veces que yo veo. No, usted lo integra en una conferencia, que ellos participen, que se sientan parte y que se conecten con la candidatura. Entonces pienso que de esa forma, y además usted tiene que explicarle cuál es el beneficio del Estado dominicano y cuál es el beneficio de participar en la política. El que no participa en la política está aislado, y el que no elige su representante no tiene derecho después de decir... A quejarse. Entonces por eso es que vemos, por ejemplo, en España, que hay una sociedad muy crítica, a cualquier ciudadano que usted le pregunta, tiene una valoración de su representante y del gobierno español. ¿Por qué? Porque es una sociedad muy crítica. Entonces nosotros tenemos que formar jóvenes críticos, con pensamiento crítico. Y eso inicia desde la formación educativa, nivel primario y secundario. Entonces eso le compete al Ministerio de Educación trabajar con los jóvenes, y ahora que se aprobó y se está aplicando el 4% para el sector de educación, entonces República Digital hay que conectarla inclusive con ese pensamiento crítico que deben tener los jóvenes hoy en día. No solamente darle una laptop, regalársela, no, usted tiene que darle
ese instrumento tecnológico, pero además El contenido. el contenido. ¿Qué contenido tiene ese instrumento tecnológico para usted conectarlo al gobierno dominicano y con las políticas públicas que se están trabajando en materia de juventud? Señor Julio, en relación al tema tan debatido que todas las semanas tenemos un titular en la prensa nacional, ley de partidos, ¿cuál es la posición de ustedes con relación a este tema? Mire, mi experiencia como ex diputado me dice, y es penoso, creo que finalmente la ley de partidos no contará con el consenso que requiere. Es una ley orgánica que requiere las 2/3 partes, por tanto no tiene los votos para ningún sector aprobar la posición de primaria cerrada o primarias abiertas. Nosotros entendemos, como dirigentes políticos, que la Junta es la que tiene que organizar todos los procesos de los partidos. ¿Por qué? Porque los partidos han perdido la capacidad de arbitrar las primarias. Ahora bien, que cada partido con su padrón interno realice su primaria. Cada partido, no que se le imponga a un partido la fecha ni la simultaneidad de las primarias, sino que cada partido, porque no tendría razón de ser la militancia partidaria. Yo tengo 28 años militando en política. Entonces, si al momento de yo elegir o ser elegido, me van a escoger quienes no me conocen, ¿cómo voy a salir electo? Primero, si usted es miembro de una compañía, una sociedad por acciones, una SRL, o es accionista del banco X, cuando convocan una asamblea, ¿quiénes van? Los accionistas de ese banco, los que son miembros. Claro. ¿Ustedes están de acuerdo Entonces, con las primarias cerradas? Sí. Claro, porque la primaria cerrada es lo que legitima la militancia partidaria. ¿Y la simultaneidad? Y la simultaneidad, bueno, yo estoy de acuerdo con la simultaneidad, pero cada quien con su padrón. Yo no tengo inconveniente con que sea simultánea. El tema está en que el padrón partidario sea el que el partido, que es un ente de derecho público, haya confesionado y haya entregado oficialmente a través de los canales y de forma electrónica a la Junta Central Electoral. No importa que sean simultáneas, siempre y cuando el padrón sea el padrón partidario. Claro. Porque es que a mí no me puede votar las personas que no me conocen dentro del PLD. Entonces, no, porque entonces hay una contradicción inclusive en el proyecto. El proyecto establece en uno de sus articulados que las primarias serían abiertas, pero la campaña es a lo interno. Entonces hay una contradicción. Si las primarias son abiertas, entonces usted tiene que promocionarse abiertamente, no hacia lo interno de su partido. Entonces, el proyecto parece ser que se trabajó con mucha premura, contiene muchas contradicciones. La comisión ahora especial está haciendo un arduo trabajo, pero mi parecer es que no va a lograr el consenso necesario. El proyecto en 15 días, creo que le quedan 15 días a la legislatura para culminar. Si el proyecto no se aprueba en esta legislatura, el proyecto de ley perime. Y desafortunadamente el país no va a contar con una ley de partido político Para las próximas elecciones. para las próximas elecciones. Hay Si no voces, se aprueba ahora, sí, porque el calendario No hay electoral tiempo. No hay tiempo. empieza en septiembre y no hay tiempo para que la legislatura que empieza el 16 de agosto, que se juramente el nuevo bufete directivo, empiezan a trabajar y vienen sesionando en noviembre el Congreso. Entonces las elecciones, la Junta Central Electoral tiene que empezar a montarla en septiembre, el calendario electoral. Y recuerde que estas elecciones son presidenciales, congresuales y municipales, y las municipales son en febrero. O sea, Del mismo. Ya. en febrero del año 2020, y luego en mayo, entonces las presidenciales y congresuales. Entonces, son unas elecciones complejas, muy complejas. Entonces, la Junta tiene que iniciar el calendario y tiene que coger las juntas municipales. Son 258 juntas municipales que tiene que la Junta iniciar nuevamente, definir mecanismos de voto,
el mecanismo del escrutinio. O sea, la Junta tiene mucho trabajo. Entonces tiene que iniciar su calendario electoral, y si esa ley no se aprueba en estos próximos 15 días, desafortunadamente el país no va a tener ley de partido político. Esa es mi apreciación, mi humilde apreciación. ¿Cuál es la posición de ustedes con el tema de financiamiento de los partidos políticos? Hay voces que dicen que cada partido debería procurar sus propios recursos y no recibir recursos de la Junta Central. ¿Cuál es la posición de ustedes? No, yo entiendo que la parte de financiamiento de la Junta Central Electoral debe mantenerse. Lo que sí debe transparentarse, y es donde está el meollo del asunto, es las recaudaciones que se hacen para las campañas políticas. Se está estableciendo que los donantes pueden ser empresas nacionales como extranjeras, y eso sucede se estableció un límite, un tope al monto que deben hacer, que puede hacer una empresa o una persona jurídica o una persona física a la campaña. Se estableció inclusive un tope de gasto por ciudadano, en el caso de los diputados, 75 pesos, en el caso de los senadores, 100 pesos, en el caso de la elección presidencial, hasta 700 millones de pesos. Entonces, ese tope nosotros lo entendemos mesurado, porque la gente tiene que, las campañas se hacen con los aportes de los empresarios. Ningún partido, y obviamente, y eso existe en todos los modelos electorales, el partido que va a ganar es el partido que los empresarios apoyan. Nadie apuesta al perdedor, por eso el PLD es el partido que más recursos ha recaudado del sector empresarial, porque es el partido que está puntero siempre en las encuestas. Al día de hoy el PLD está rondando el 48, 49%, inmediatamente se arma la candidatura, bueno, pues con el bloque progresista y las fuerzas aliadas, el PLD supera el 50% más uno. Interesante. Hemos visto que dentro del partido, ahora mismo prácticamente hay una interesante postulación de parte de sus miembros muy fuertes dentro del PLD y compañeros de Leonel Fernández, como son Reinaldo Pared Pérez, quien también está aspirando a la presidencia, Domínguez Brito, Andrés Navarro, quien anunció ya formalmente que va a estar presentando su candidatura en los próximos días, Amarante Baret. ¿Cuál es la posición del expresidente Leonel Fernández con relación a estas candidaturas y cómo usted ve esta posible competencia a lo interno del partido? Mire, el PLD, la visión del presidente Fernández es que el PLD es un partido democrático. Todo dirigente, no importa su estatura política, que entienda que puede lanzar un proyecto presidencial, bueno, pues que se lance. Hay compañeros que se han lanzado y están, veo que están haciendo visitas, quizás no salen a la opinión pública porque no tienen ese impacto. Entonces, cuando todavía no salen las encuestas, apenas no llegan ninguno al 2%, entonces es difícil competir contra Leonel Fernández. Leonel Fernández, en la medición al interno, está superando el 70% de la valoración de las estructuras partidarias y de las bases del Partido de Liberación Dominicana. Entonces, es una figura política que conecta con la base del partido, con todos los presidentes intermedios, los presidentes de comité de base, presidentes provinciales y municipales, porque se han sentido tomados en consideración las veces que le ha tocado dirigir los destinos de la nación. Entonces, ese sentimiento de gratitud que hay frente a la persona de Leonel Fernández, los peleistas lo valoran y los dominicanos sabemos agradecer. Entonces, yo veo que he visto algún precandidato haciendo denuncia contra otro compañero. Mire, a esos compañeros yo le digo que las candidaturas no se ganan de esa forma. Leonel y Danilo han sido los políticos más exitosos y yo nunca he visto a Danilo ni a Leonel acusando a ningún compañero del partido, siempre ganándose el favor de su candidatura, el apoyo de su candidatura, yendo a las bases del partido, pero trabajando permanentemente. Han sido políticos que nunca han tenido descanso, que cuando van a un cargo público
lo que han hecho es servir. Por eso Danilo llegó a la presidencia, porque cuando fue ministro de la presidencia con Leonel Fernández, le sirvió al PLD, a los dirigentes. Entonces pudo montar ese proyecto presidencial. Entonces Leonel ha montado sus candidaturas sobre la base de apoyar a las dirigencias las veces que ha gobernado y tratarlo con respeto, consideración, un hombre sumamente afable y un carisma sin precedente. Entonces, a esos compañeros yo les digo que así no se gana candidatura, que recapaciten y cojan otra línea política, que eso es lo que les genera más rechazo que quizás el que tienen, porque han estado en posiciones públicas. Exacto. Como ministro, nunca se han bajado de un ministerio. Ahora, usted le pregunta a los dirigentes de la base si en alguna ocasión le han abierto la puerta a su despacho cuando han estado dirigiendo ministerio. Mire, la base lo está esperando. La base del PLD lo está esperando. Eso es así. Así es. Señor Así que está la cosa en el PLD. En el caso de, hipotéticamente, sea Leonel Fernández, sea Domínguez Brito, sea quien sea, el que el partido determine como candidato presidencial, ¿va a haber esa línea así de disciplina? Oh, pero claro, en el PLD se aplica el centralismo democrático. En eso el PLD se parece a los guardias. Cuando se toma una decisión política y se escoge un candidato, todos vamos a apoyar disciplinadamente y con optimismo esa candidatura. Cuando el PLD toma una decisión, ya esa decisión no hay un PLDista que salga ni siquiera a cuestionarla. Y ahora dentro de esa disciplina, que hay algunos que están pidiendo que justamente se aplique la disciplina a miembros del Partido de la Liberación Dominicana que están señalados por la Procuraduría. Mire, en cuanto a eso, yo pienso que el comité político en su oportunidad tendrá que tomar decisiones, pero tomar una decisión de carácter general, no con respecto a una u otra persona. Por ejemplo, ¿qué dice la Constitución de la República en su artículo 69, numeral 3? Establece el debido proceso y la tutela judicial efectiva, la presunción de inocencia. En el caso, por ejemplo, de los que están encartados en el expediente de Odebrecht, si el PLD hubiese tomado una decisión cuando se presentaron las medidas de coerción hace un año y pico, habían 3 miembros del comité político. Si el PLD lo hubiese suspendido y expulsado del PLD, ¿qué hace fíjense ahora? que un año después el Ministerio Público dice que no hay pruebas contundentes y fehacientes para formular una acusación contra esos 3 individuos, esos 3 ciudadanos. Ahora, ¿quién puede recoger la sangre derramada y todo lo que se dijo contra esos 3 compañeros en la opinión pública, en la sociedad? No, su imagen fue afectada, ¿verdad? Pero entonces a ellos les beneficiaba lo que se llama la presunción de inocencia. Lo que pasa es que hay una moda ahora que es la judicialización de la política. Entonces, lo que tú no puedes ganar en el terreno político lo ganas en el campo mediático, un fusilamiento mediático. Entonces, por ejemplo, en el caso de los que están encartados ya que se ha presentado acusación formal, quizás, y yo he visto que los que están encartados han presentado, los que tienen cartera en el partido, han presentado una licencia. En el caso de Víctor Díaz Rúa, hace un año y pico presentó su licencia. Entonces, pero eso no sale a los medios. Porque lo que sale es lo que quiere hacer ruido y afectar la marca PLD. Actualmente están diciendo que tiene que salir de ahí, pero nadie dijo que está en licencia. Claro, él presentó hace un año y pico una licencia y hasta tanto, bueno, pudiera demostrar. Y de hecho no participa en las reuniones. No participa en las reuniones. Entonces, pienso que en el caso, por ejemplo, de Félix Bautista no tiene ningún proceso judicial en la República Dominicana. No lo tiene tampoco en Haití, pero tampoco lo tiene en Estados Unidos. Entonces, usted, por el hecho de que se haya cancelado una visa, que entiendo que no está bien, no está bien, no estoy defendiendo el hecho de que se haya cancelado la visa, no. Lo que sí es que tú me cancelas la visa,
pero a mí no me han juzgado, a él no lo han juzgado en Estados Unidos. Pero hace 3 años, ¿no fue que le cancelaron la Sí, visa? pero además fue en el 2015. Sacarlo ahora en el año 2018, no sé, como que había una persona que me decía que quizás el proyecto de Punta Cana, de las 21 torres, que qué es lo que pasa, que no han iniciado. Quizás hay una presión política, económica con respecto a esos proyectos. Digo yo, las 21 torres que se iban a construir en Catcana. Entonces, habría que ver qué está pasando por ahí. Entonces, yo creo que no es contra Félix Bautista que el gobierno norteamericano está enfilando sus cañones, quizás sea contra el PLD, porque hace un tiempo también fijó una posición con respecto a la reelección, cosa inusual con el Departamento de Estado. Entonces dijo que no, que había que respetar la Constitución y que no se podía hacer una reforma constitucional. Entonces yo creo que contra el PLD, pero afortunadamente este es un país libre, soberano y democrático. Quienes votan son los dominicanos y quienes van a escoger su presidente en el 2020 son los dominicanos, y el pueblo dominicano democráticamente ha estado votando a favor en las últimas 6 elecciones del Partido de la Liberación Dominicana, y esta será una vez más este triunfo del PLD con Leonel Fernández. Estoy seguro. Después de 3 periodos presidenciales que tuvo el presidente Leonel Fernández, ¿qué trae nuevo como figura política? ¿Cómo ha evolucionado él como figura política y cómo aporta eso al partido ahora mismo? Mire, Leonel Fernández, puedo decir, porque no solamente estoy vinculado en términos políticos con él, sino en términos profesional y en el campo doctrinario. Participo mucho en la fundación y es el político que más lee y más actualizado está en la República Dominicana. Con Leonel Fernández usted puede hablar sobre cualquier tema de la geopolítica mundial y puede tocar cualquier aspecto. Pero Leonel Fernández ahora mismo es el político que mayor contacto tiene con inversionistas extranjeros en toda Europa y en todo Estados Unidos inclusive. Entonces, Leonel Fernández, fíjese que a final de mes, Leonel Fernández va a estar en México, designado por la OEA como jefe de la misión de observadores de las elecciones de México. Es un privilegio que pocos dominicanos lo han tenido, pero ya ha estado en varios países en América Latina como observador. Entonces, ¿usted cree que es casual que la OEA, un organismo con una autoridad política y un prestigio mundial en defensa de la democracia y la construcción de la democracia en los países, escoge a Leonel Fernández como jefe de la misión de un país como México? Que no es chiquito. Que no es chiquito, son 100 y pico de millones de habitantes. Nosotros tenemos apenas 10 millones de habitantes, 11 millones. México tiene 130 millones y algo de habitantes con capacidad para votar. Un país difícil. Un país difícil. Yo he estado 3 veces. Ahora anoche mismo mataron a un alcalde de Michoacán. Bueno, el tema de la criminalidad y el narcotráfico en México es un tema que inmanejable. Influye directamente en las elecciones y en la política del país. Así es, influye. Entonces el narcotráfico ha permeado los estamentos a todos los niveles en México. Entonces estamos mandando al presidente, así es, de los observadores. Así es, ¿no? mandando porque un informe de la OEA, favorable o desfavorable del resultado electoral de las elecciones presidenciales en México, pesa al momento de tomar una decisión del organismo electoral. Entonces, fíjense entonces el prestigio que tiene Leonel Fernández, y obviamente no solamente como dirigente del PLD, como dominicano me siento orgulloso de que el presidente del PLD, Leonel Fernández, sea la figura política que va a liderar esa misión de observadores de la OEA en las elecciones de México. Entonces usted me preguntaba que qué tiene que aportar. Fíjese que organismos regionales como la OEA lo escogen para representar a la OEA en países como México de las elecciones. Entonces tiene que aportar mucho. Leonel Fernández tiene en carpeta más de 200 proyectos
inclusive, más de 200 proyectos de reformas estructurales y de inversión extranjera para la República Dominicana. Nosotros tenemos que ver el tema de la clase media aquí. La clase media es la que paga todos los servicios públicos. La clase media, el PLD tiene que revisar la reforma hacia el tema de la clase media, la base impositiva que está cargando la clase media. Paga todos los servicios públicos, pero sin embargo no se beneficia de las contribuciones que da el Estado. Entonces lleva una carga pesada. Entonces la clase media, creo que el gobierno va a tener que aliviar la carga a la clase media. Entonces, de esos temas hemos estado conversando con el presidente Fernández, el tema de relanzar la República Dominicana en términos de nuevas inversiones, nuevos proyectos que dinamicen la economía, y ver cómo una reforma fiscal para disminuir la carga impositiva que tienen las empresas, las pequeñas empresas. Bien. Interesante. Bueno. ¿Qué mensaje tiene usted ahí, que tiene una cámara, para esa gente que todavía está, falta mucho para decir que están indecisos, pero que están prestando atención a estos movimientos pendulares de la historia política de República Dominicana? Bueno, el mensaje es el siguiente, que con fe y optimismo, que cifren sus esperanzas en la continuidad del PLD dirigiendo los destinos de la nación, y sobre el timón de ese barco, que sea Leonel Fernández el próximo presidente de la República, un hombre experimentado, un hombre que ha hecho crecer la República Dominicana en términos económicos, en términos sociales, en términos políticos, y tiene mucho que aportar a la República Dominicana todavía. Bien. Entonces los jóvenes, a esos jóvenes quiero hablarles de 18, de 22 años, 19 años, que salen de la universidad, que no encuentran un empleo, que apuesten a Leonel Fernández como presidente de la República en el año 2020. Leonel Fernández construyó 9 regionales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que eso anteriormente esos jóvenes de esos municipios lejanos tenían que venir a alojarse en donde un familiar, pedirle el favor, si es que tienen familiares que pudieran cargar con esa carga para inscribirse en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, aquí en la UAS. El metro, que moviliza más de 500,000 ciudadanos diarios en varios recorridos, lo hizo Leonel Fernández. Y ahora Danilo conecta con el teleférico. Qué bueno. Es el PLD que está gobernando. Entonces seguirá gobernando. Bien, le damos las gracias al licenciado Julio Horton, exdiputado del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana, activo miembro de ese partido. Y bueno, le deseamos toda la suerte del mundo en muchas estos gracias, 2 años que quedan. Muchas gracias, Miguel de Terrero, muchas gracias, Nereida. Muchas gracias. Él no era Miguel, no era Miguel. No. Tommy, nuestro querido Tommy Terrero. ¿Por qué no? Tommy Porque Terrero. puede ser otra Sí, persona. sí. Vamos a aclarárselo. Tommy Terrero está Tommy aquí Terrero, con perdón, nosotros. Nereida, muchísimas gracias. Gracias, Marcela. Este fue un invitado de lujo que teníamos hoy, como todos los viernes. Así es, así Buen es. fin de semana a ambas. Buen fin Igual de a ti. semana, y hoy es viernes, señores. Y no voy a decir que el cuerpo lo sabe. Lo digo, yo no tengo problema. Claro que Gracias, licenciado. Hoy Gracias es viernes. Y el cuerpo lo sabe. Así mismo.